Por ende, es que también la historia del derecho penal en la humanidad y del derecho constitucional en auge con el neoconstitucionalismo ha tomado un protagonismo muy importante en virtud de conservar y garantizar derechos humanos. Si bien la libertad es un derecho humano que excepcionalmente el derecho penal puede limitar o restringir, lo cierto es que sigue formando parte del derecho penal y sigue siendo formando parte del proceso penal que alguna vez comenzó con la denuncia por un delito y que en el caso que estamos hablando ha terminado con una sentencia condenatoria. Pero ahí está el asunto, no termina con una sentencia condenatoria. La parte de ejecución de las penas también es una facultad y una obligación, es un deber que tiene el Estado. No se puede desentender. Es parte del derecho penal. El derecho penal cumple una función muy importante que es la de control social. Y precisamente por la fortaleza, lo aflictivo de sus consecuencias, la gravedad de las consecuencias que son las sanciones, es que se hace necesario, se hace urgente, que a todo nivel estemos mucho más vigilantes con respecto a la administración de justicia en materia de derecho penal. Siendo así, estamos ante personas privadas de libertad. Personas privadas de libertad que pese a la idiosincrasia de que hablábamos, pese al sistema de corrupción judicial que puede existir en Latinoamérica y en Ecuador, pese a la falta de capacitación de los operarios del derecho penal en muchos casos, pese a la falta de lectura suficiente para entender los temas, comprenderlos, hay tantos elementos que pueden influir, ¿no? Pese a todo ello, hay una generalidad y es que no debemos olvidar que la persona privada de libertad es un ser humano. Bueno, el asunto es que cuando comienzo generalmente a presentar el derecho penal a mis estudiantes digo, a ver, veamos que todos los seres humanos somos imperfectos, que los delitos son la consecuencia directa de los 7 pecados capitales, si lo fuéramos a ver desde el punto de vista religioso o teológico. Por ejemplo, en el pecado capital de matar a otro, de ahí se deriva toda una familia de delitos que en la medida que evoluciona la sociedad, la economía, la política, también va evolucionando esa familia de delitos. Inicialmente conocíamos dentro de esta familia de delitos solo los delitos de asesinato, homicidio. Hoy ya esta familia de delitos tiene figuras penales o tipos penales como el sicariato, como el femicidio, incluso en el Ecuador, que está en bastante auge y moda, podría decir. De modo que esta familia ha ido incluyendo tipos penales que todos se derivan del mismo pecado capital, que es un pecado fatal, letal, extremo, cruel y por ende debe tener consecuencias severas, que es el hecho de matar a otro. Ahora bien, cuando hablamos de que alguien mató a otro o alguien violó a otra persona o alguien robó a otra persona, obviamente hay una respuesta penal para ello que ya estábamos diciendo debe estar tipificada en la ley, previamente incluso a la comisión de ese hecho delictivo. O sea, que el Estado tiene que tener todo un sistema preparado para enfrentar este tipo de conductas, porque el Estado también está obligado a garantizar al resto de los ciudadanos que deciden cumplir con la ley su seguridad y tranquilidad ciudadana. Sin embargo, este poder que hablábamos que es el poder punitivo tiene que tener esos límites porque ¿de qué modo vamos a castigar o a reprender a la persona que decide delinquir? Bueno, desde un punto de vista filosófico y con una opinión muy personal, yo pienso que capaces de delinquir somos todos. Yo le digo a mis estudiantes, retomo la idea, que a unos no funcionan los frenos conductuales. Esos frenos conductuales tienen que ver con los valores que la familia nos inculcó, tienen que ver con el temor a Dios para las personas que son muy creyentes, tiene que ver con el miedo a la opinión pública, con cánones morales, tiene que ver con el temor a la ley penal misma, con las consecuencias, pero aún así no todas las personas le funcionan esos frenos. Por ende es que es tan importante no solo estudiar derecho penal, sino también estudiar criminología, por ejemplo, que sería la ciencia auxiliar al derecho penal que ayuda a comprender por qué los seres humanos son capaces de delinquir y en efecto delinquen. En otro caso, sigo planteando que todos por nuestra naturaleza somos proclives a delinquir. A otros ya no nos funcionan los frenos conductuales, sino otros frenos como podría ser el poder y la capacidad de impunidad en que dejar eso. Eso explica de cierta forma, el hecho de que hoy en la mayoría de las cárceles del sistema penitenciario latinoamericano
la mayor parte de privados de libertad coincidan no solo con que puedan haber sido realmente responsables del delito, porque no cabe duda de que hay una población importante y cuando usted toca los procesos para un recurso de apelación, casación, revisión, se percata de las falencias y anomalías procesales, no solo de las vulneraciones al debido proceso, sino incluso de la falta de motivación, de la falta de prueba suficiente, de que a pesar de dudas razonables fue sancionada esa persona, y todo eso hace que tengamos cada vez más dudas de si la población penitenciaria que sufre las penas privativas de libertad actualmente son personas que realmente la merecían, no desde el punto de vista humano ni personal, sino desde el punto de vista técnico y jurídico. Siendo así, estamos entonces planteando otra preocupación mayor. Bueno, y en circunstancias normales los privados de libertad en Ecuador y en el mundo ¿tienen garantizados los derechos básicos? ¿Cuáles son esos derechos básicos? Bueno, en primer lugar la vida, pero en segundo lugar yo me atrevo a decir que la vida digna. ¿De qué hablamos de vida digna? No de si vives en mejor o peor casa, no de si vistes bien o no, no de si comes manjares o banquetes, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de una vida decorosa y digna, estamos hablando de una vida que permita al ser humano sentirse ser humano. Si nosotros le quitamos al ser humano, después de su evolución durante tantos siglos, en la historia de la evolución de la naturaleza y la humanidad, la posibilidad de calzar zapatos, de vestir ropa y ocultar su desnudez de acuerdo a los cánones que tenemos en todas nuestras culturas, porque a nivel mundial las personas se visten, e incluso en poblaciones indígenas donde el vestuario es mínimo, también tiende la cultura general a cubrir la desnudez del ser humano, aunque sea mínimamente. Entonces, si a esa persona privada de libertad no le garantizamos su calzado, su vestuario, poder cepillarse los dientes, que es algo que tiene que ver con salud, las 3 veces que todos los seres humanos tienen derecho a hacerlo y que es necesario para mantener su salud. Y que menciono ese detalle porque parece mínimo, pero es un detalle que es vital y que puede tener consecuencias. Si no le garantizamos dormir en una cama, que no estamos pidiendo un colchón ortopédico ni con determinadas características especiales, sino un colchón que mínimamente le permita el descanso a esa persona, el descanso humano. Si además tenemos en cuenta que esa persona, cada vez que tenga deseos de salir, y esto se evidencia mucho y lo hemos experimentado todos en la época de cuarentena, si disfrutando de nuestras casas mayores o menores, el encierro nos agobia, imaginémonos tras una reja, donde hay candados y donde hay personas que tienen la llave de ahí y la orientación de no abrirlo, bajo ninguna circunstancia, o en circunstancias determinadas, muy justificadas, y no precisamente para que el que está privado de libertad salga, sino para entrar o salir según lo que se demande. Entonces imaginémonos en esa coyuntura, imaginemos sin ese colchón mínimo para poder descansar, teniendo que vestir ropa que está sucia, porque no tenemos cómo lavarla, no tenemos cómo hacerla higiénica, tenemos que dormir muchas veces en el piso, tenemos que compartir el baño pudiéramos decir, en un espacio que generalmente las cárceles en Ecuador tienen este espacio de 3x3 metros, y para colmo tenemos que compartir la convivencia en un lugar de 3x3, donde lo máximo que pudieran estar serían unas 6 personas, y ya estaríamos bastante hacinados o apretados, diciéndolo en español de la calle, y estén 16 o 18 personas en ese mismo espacio. Tendríamos que interactuar diariamente con todas estas personas, estar muy cerca de la respiración de todos, de las formas de pensamiento de todos, de los estados de ánimo de todos.